Muy agradecidos estamos nosotros al Señor por usarlos a ustedes de instrumentos para bendecir nuestras vidas y recibirnos en nuestras casas. Muchos de ustedes sin conocernos. La Escritura dice que debemos ser hospitalarios porque muchas veces sin saberlos hospedamos ángeles y algunos de estos ángeles caídos. Entonces, a veces uno no sabe a quién uno está entrando en su casa y ustedes se arriesgaron por la fe y yo sé que me van a dar el reporte a cada uno de ustedes cómo les fue, quiénes comían mucho, quiénes iban mucho al baño, quiénes le dejaron un desorden en la casa. Entonces ya nosotros tomaremos las medidas del lugar para que eso no vuelva a suceder. Pero muchas gracias por recibirnos. Uno crece y se da cuenta de la familia que somos en Cristo. Porque es una familia universal. Y me recuerda a un hermano, un pastor que estaba viajando por Estados Unidos, que no sabe, él vive en Estados Unidos, pero al día de hoy no sabe nada de inglés. Y cuando él no vivía en Estados Unidos y estaba pasando de un estado a otro, e hizo una escala y entonces ahí estaba perdido, aeropuertos grandes, no sabe leer inglés y entonces lo vieron como sospechoso y un oficial le dijo que lo acompañara y lo llevó a un cuartito y ahí comenzó a hacerle preguntas en inglés y él no sabe nada de inglés. Y entonces el oficial fue subiendo el tono y él no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Y entonces él hizo lo que todo cristiano hace, comenzó a orar y dijo: gloria a ti, Señor, aleluya. Y el oficial dijo: ¿aleluya? Dijo: aleluya, 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 aleluya. Y abrió una gaveta y sacó una Biblia, aleluya, y él sacó su Biblia y decía: aleluya. Y se salvó por un aleluya. O sea que aún en un ambiente así, la fe derriba barreras y no conoce fronteras y nos lleva a honrar el ideal y la idea de Dios de que somos una familia en Cristo. Entonces yo voy a pedir a todo el grupo que me acompaña que por favor se pongan de pies y se presenten, digan sus nombres. Después le decimos que venga. Mientras tanto, en el próximo viaje que hagamos, te vamos a invitar y ahí con todo gusto también te decimos que te pares y nos digas. Muy bien, vamos a comenzar por aquí. Que digan sus nombres y se presenten para que toda la iglesia conozca el grupo. Hola, mi nombre es Sara Marante, un placer. Raibel, casada. Mi nombre es Samuel Vargas, Samuel Oscar, hijo de Samuel Vargas, un placer, mucho gusto. ¿Y de tu mamá? Y de mi mamá. Teresa Garcés, mucho gusto. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo soy Lea. Samuel Nina, amigo de Samuel Vargas. Yo soy Samuel Vargas, padre de Samuel Oscar, padre de Cristina y esposo de Sonia. Una familia completa. Al igual que mi familia, estamos completos aquí.
Sánchez. Susana Almanzar, esposa de Otto Sánchez y madre de estas dos jóvenes. Betsaida. Bendiciones. Sonia Adelina, esposa de Samuel Dina. No lo dije, pero es así. Edwin Sánchez, esposo de Luis y padre de dos jóvenes aquí. Luis Jerez. Miki. Emily Sánchez, y no somos gemelos. Sonia Orozco, esposa de Samuel Vargas y madre de Samuel Vargas. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién falta? Yudelka de la Cruz, madre de... Yudelka, ¿verdad? Muy bien, ahí sí, no me falta nadie. Y Otto Sánchez, pastor de todos estos. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y esta ciudad es muy bonita, pero nosotros no hubiéramos disfrutado si no fuera por ustedes. La felicidad no está en los lugares, sino en las personas que lo habitan. Y lo que hace que esto sea especial es que somos una familia en Cristo. De igual manera, cuando ustedes van allá, debemos decirles que República Dominicana no es solamente Punta Cana. Y entonces, humíllense y pasen por la ciudad de Santo Domingo también, que allá lo vamos a recibir con todo gozo, así como ustedes nos han recibido a nosotros. Así que ha sido una experiencia inolvidable. Ya mañana nos vamos. Muchísimas gracias, no solamente a nombre de nosotros, sino a nombre de la iglesia, que saben que estamos aquí y que están orando por lo que está aconteciendo aquí ahora, y que ya todo lo que estamos haciendo aquí pues ya fue visto, y hubo un ensayo, hubo conversaciones con Roger, que dirige la alabanza allá, y están plenamente conscientes, y el domingo pues estaremos allá y le estaremos dando un saludo a ustedes desde allá. Así que muchas gracias. Me toca compartir unos breves minutos porque estamos teniendo un servicio especial, y yo les felicito porque un viernes tener esto tan nutrido como está hoy habla muy bien de ustedes. Que el Señor les bendiga. Y entonces me toca compartir un pasaje de las Escrituras. Luego, mi hermano, mi amigo y mi pastor, Samuel Nina, va a terminar con otra exposición bíblica. ¿Por qué así? Porque el buen vino se sirve de último, y entonces él va a concluir. Entonces, ¿cómo? Otro error, si quiero recuerdo. Bueno, gracias. De todas maneras, quiero compartir un texto de las Escrituras. Ya los hermanos de nuestra iglesia han escuchado al revés y al derecho este pasaje de las Escrituras, pero pienso que es muy oportuno porque habla de cada uno de nosotros. Los textos bíblicos nos retratan. Cuando nosotros leemos las Escrituras, es un espejo donde nosotros estamos reflejados en ellos. Y precisamente las historias bíblicas que más nos impactan es porque hablan de nosotros. Cuando nosotros escuchamos una canción o leemos un libro, nos gustan más no las que habla del artista, sino las que hablan de nosotros. Y los personajes bíblicos nos representan a nosotros en sus virtudes y en sus defectos, en sus triunfos y en sus fracasos. Por eso, yo creo que es una buena práctica que cuando nosotros escuchamos las Escrituras, abrir las puertas de nuestros corazones de par en par y recibir lo que el Señor quiere decirnos. Y no de que, ay, si fulano estuviera oyendo esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para mí. Y el otro, si no está, se perdió lo que Dios quiso decirle a él. Pero yo no puedo pensar en el otro, yo tengo que pensar en mí, qué Dios quiere decirme. Entonces, nosotros con esa actitud leemos y meditamos en Juan
capítulo 21, los versículos que vamos a estar leyendo, vamos a tener del 1 al 6. Juan 21, del 1 al 6, dice la Escritura: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. El Señor añada bendición a su palabra. El Evangelio de Juan es único. Y me encanta el Evangelio de Juan. Lo mismo digo de Mateo, de Lucas y de Marcos. También me encanta. Pero Juan tiene un sabor especial porque Juan es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se le llama sinópticos. ¿Por qué? Porque la palabra sinóptico significa ver juntos. Por eso es que ustedes ven que Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho. De hecho, el primero de los evangelios que se escribió es Marcos. Y Lucas y Mateo se nutren de Marcos. Es decir, Mateo y Lucas se tragan a Marcos. Pero además de Marcos, ellos se nutren de otras fuentes más. ¿Por qué? Porque Marcos apenas tiene 16 capítulos. Mateo tiene 28 y Lucas tiene 24. Lo que quiere decir que aparte de la información que ellos recaudan de Marcos, porque fue el primer de los evangelios, ellos tienen otras fuentes adicionales que se le llaman fuentes Q, porque son desconocidas. Pero Juan no. De hecho, Mateo y Juan tienen algo en común, y es que ambos fueron discípulos del Señor. Marcos es discípulo de Pedro y Lucas era un médico e historiador que probablemente la persona que más le impactó y fue su mentor fue el apóstol Pablo. Entonces, Juan tiene algo que no tiene Mateo. Y es que es del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía, por las evidencias que encontramos en el Nuevo Testamento, bueno, quizás hasta más de 500 discípulos, porque en 1 Corintios, capítulo 15, en ese tratado sobre la resurrección, dice que se le apareció a más de 500 de sus discípulos a la vez. En el aposento alto, cuando recibieron el Espíritu Santo, había 120. Envió 70 de 2 en 2. Había incluso mujeres que servían a Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Tenía 12 que él escogió y tenía 3 que formaban parte de ese círculo cercano a él. ¿Y quiénes eran? Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Quiere decir que Juan se llama a sí mismo el discípulo que Jesús amó. El discípulo amado. Según la obra, y como se lo imaginó Leonardo da Vinci en el cuadro, en el fresco que está en Milano, en la última cena, el que está recostado del regazo de Cristo, como él se imaginó ese momento, es Juan. Es decir, que Juan tenía una cercanía. De hecho, Jesús le encomienda su madre a Juan. Es decir, que había una cercanía. Por lo tanto, Juan tiene material que los demás no tienen. Tiene evidencia
de una persona que estaba muy cercana a Cristo, y entre estas cosas que Juan nos entrega, nos da historia maravillosa, la mujer samaritana, Juan capítulo 4, el paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, el encuentro de Nicodemo y Jesucristo, Juan capítulo 3, la defensa de Nicodemo, que probablemente es la primera evidencia de su conversión, Juan capítulo 7, versículo 50. Es decir, Juan tiene historias fantásticas que otros discípulos no tienen, porque él fue testigo presencial, ocular, de situaciones que se dieron en la intimidad. Por lo tanto, Juan es exquisito de leer, y en este pasaje es exclusivo de Juan también. No aparece en ningún otro de los evangelios. Y aquí nos presenta una situación donde ellos estaban como en una espera, pero que no sabían qué iba a pasar. Porque ya Cristo había resucitado, había hecho algunas apariciones, pero en ese momento Jesús no estaba con ellos. Por eso dice el texto en el versículo 1 de este capítulo 21, después de esto. Después de esto se refiere a los eventos que había sucedido anteriormente, que habían sucedido con anterioridad. ¿Cuál? Bueno, probablemente esa semana, entre la semana de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la semana de la resurrección. Eso revolucionó toda la ciudad de Jerusalén. Recuerden que cuando Cristo va caminando con los dos que iban camino a Emaús, ellos se sorprenden diciéndole: oye, pero tú eres el único en todos estos alrededores que no saben todo lo convulsionado que ha estado la ciudad por el hombre que acabaron de crucificar. O sea, la muerte, la presencia de Cristo, y luego que el cuerpo no aparece, revolucionó toda la ciudad de Jerusalén. Y los discípulos fueron transformados al ver a Cristo resucitado. Más adelante, el mismo tribunal que juzgó a Cristo, juzga a Pedro y a Juan por un milagro que ellos hicieron entrando al templo de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que anterior a la resurrección, en los momentos grises de la crucifixión, todos ellos estaban huyendo. Pero ahora, después de ver a Cristo crucificado, le dicen al mismo tribunal: juzgad si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya no les importaba morir porque habían visto a Cristo resucitar. Ya no le importaba. Imagínense que nos rodeen aquí. Y entran soldados armados o terroristas armados. Y yo estoy predicando, digo: ¿quién es el pastor? Yo, mire, ellos son los pastores, digo de una vez. Yo no, a mí me invitaron aquí. Ellos son estos que están aquí, en orden alfabético: Abel, Carlos y Luis. Yo estoy aquí de visita, con permiso. Pero imagínense que nos rodeen. Y de repente ya nosotros sabemos que vamos a morir. Terroristas armados, forrados de explosivos. Y no vale que yo le diga que yo no soy el pastor. Vamos a morir. Y ponen un detonador para que a los 3 minutos estalle esto y nos vuelen 1000 pedazos. Pero en lo que esos 3 minutos llegan, algo ocurre. Se aparece Cristo aquí. Olvídese de que si eso puede suceder o no puede suceder. Pero imagínense que Cristo aparezca. De repente el miedo se va. Y el Señor comienza a susurrarnos a cada uno de nosotros. Y hay una convicción de serenidad, de paz. No tenemos ni frío ni calor. Yo recuerdo que a mí me hicieron una endoscopía una vez. Y se pone una anestesia que se llama propofol, que da una sensación de bienestar. Entonces, yo no podía manejar y alguien me manejó hasta llegar a mi casa. Y la indicación era que yo me acostara
después que llegara a mi casa, hasta que se me pasara el efecto de la anestesia. Y Susana me preparó la cama y me dice, mi amor, ¿no te va a acostar? Y digo, yo acostarme, yo voy a disfrutar de esto. Y estaba como con una sonrisa así. Nada me molestaba, no había ruido, no había nada. Yo era una sensación de bienestar. Y disfruté de mi posanestesia. En la calle dicen tenía una nota. Entonces, nosotros nos sentimos así, no tenemos ni frío ni calor. Un olor como nunca, que ni los más costosos perfumes del oriente pueden semejarse a ese olor. Y un bienestar y un gozo. Y Cristo nos habla y nos susurra. Esto que tú estás sintiendo ahora, lo sentirá por la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Ustedes creen que a nosotros nos va a importar morirnos? Porque nosotros lo que vamos a anhelar es eso que tuvimos la oportunidad de tener a Cristo susurrándonos. Ahora, eso nosotros lo tenemos por la promesa. Y esa promesa es la que nosotros tenemos que recordar siempre. Nos aferramos mucho a este mundo porque creemos que el mundo es el aquí y el ahora. Por eso los discípulos que estaban huyendo antes, ahora están ante el mismo tribunal que crucificó a Cristo y le dicen, no nos importa morirnos, porque ya ellos experimentaron a un Cristo resucitado y glorificado y sabía que esa promesa también era para ellos. Entonces, pero mientras tanto, había un compás de espera. Y es el compás de espera que nosotros estamos hoy en día también. Estamos en el aquí, en el compás que nos hace tener una seguridad. Y como dicen los reformadores, en el aquí, pero en el todavía no. En el que ya algo ocurrió, pero todavía no ha sido consumado totalmente. Eso estaba pasando. Ya ellos habían visto a Cristo resucitado inclusive, pero ese día, esa mañana, Jesús no estaba con ellos. Y cuando nosotros vemos la promesa que Jesús le hizo a ellos, en Marcos capítulo 1, versículo 17, Jesús le dijo, venid en pos de mí, yo haré que seáis pescadores de hombres. Se lo dijo a Simón y a su hermano Andrés y a Jacobo y a Juan. Sin embargo, en este momento, a Pedro, que era muy espontáneo, todos han leído acerca de Pedro, muy creativo, siempre estaba con una iniciativa y pocas veces pegaba. Entonces Pedro, como era Pedro dice en el versículo 3, yo voy a pescar. Pero es a pescar hombres que va Pedro. No, él va a pescar al mar. Cristo no estaba ahí. Estaban como en una especie de limbo, una especie de inseguridad, de incertidumbre. Cristo resucitó, pero no nos ha dado instrucciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como nosotros estamos ahora. Nosotros hemos conocido a Cristo, tenemos a Cristo, pero todavía no se ha consumado los tiempos. Y esos tiempos que se consuman, o cuando nosotros pasamos a la presencia del Señor, o que el Señor nos sorprenda en vida. Entonces, ellos estaban así, en esa expectativa, y Pedro dice, me voy a pescar. Y si Pedro dijo, voy a pescar, era porque él sabía que ese día era óptimo para la pesca. Y como nosotros hemos leído, aquella noche no pescaron nada, amaneció y solamente pescan cuando Jesús se le aparece a la orilla y le dicen, echen la red al otro lado, y entonces la sacaron con una gran cantidad de peces. La pregunta es, ¿por qué no pudieron pescar toda la noche? ¿Por qué? Si ellos eran expertos pescadores. Ese era el oficio. Por eso es que Cristo le dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres, ya no de peces. El oficio pesquero, como otros oficios, se pasaba de generación en generación. Echaron los dientes
pescando. Eran viejos lobos del mar, sabían cuándo pescar, bajo qué condiciones pescar, si la noche era óptima, si no era óptima, y sabían que las probabilidades de pescar a medida que el sol iba subiendo, iban a ser más remotas. Va a ser difícil. Por eso estaban frustrados. Por eso Cristo se aparece inclusive en la orilla. El Cristo que tuvo 3 años con ellos. El Cristo que durmió con ellos, comió con ellos, que compartió. Cuando uno tiene una cercanía con alguien, uno conoce hasta su respiración, sus pasos, sus ronquidos. Una vez estábamos en un retiro e íbamos caminando hacia las habitaciones y dice alguien, oye, ¿cómo está roncando eso? O sea, de afuera se oía los ronquidos. Como el bramido de muchas aguas. Y alguien dice, ese tiene que ser fulano. Y dice la esposa, no, ese es mi esposo, yo conozco los ronquidos de él. Ella conocía los ronquidos. Hasta eso, cada quien tiene su olor particular. Nosotros, cada ser humano tiene su olor. Algunos son agradables. Entonces, todo el mundo tiene sus particularidades. Las pupilas, las huellas dactilares nos hacen seres únicos e irrepetibles. Nuestro ADN. Tenemos nuestras particularidades. Pero esas particularidades, cuando estamos cercanos, las conocemos más. Jesús se aparece a la orilla y la frustración fue mayor que la capacidad de reconocer a Cristo. Cuando estamos muy frustrados, nos olvidamos de quién es el Señor, sus promesas. Cuando estaban en el medio del mar de Galilea, batiéndose entre la vida y la muerte, Jesús apareció caminando y su frustración lo confundió con un fantasma. Aparece aquí en la orilla y su frustración lo hizo ser un desconocido hasta que él le dice, echen la red al otro lado, y ahí reconocieron que era el Señor. Ahora, ¿por qué no pudieron pescar? Yo creo que ellos en este momento estaban más preocupados por ellos mismos que por las promesas que el Señor le había hecho. De estar tranquilos esperando. El ser humano es muy intranquilo. Incluso nuestras oraciones lo reflejan así. Muchas veces oramos y yo recuerdo que un hermano me dijo una vez, yo le estoy pidiendo al Señor tal cosa, pero si Él no me la da, yo voy a resolver. O sea, sobornando al Señor. Muchas veces decimos, Señor, te pido que me des tal cosa para entonces yo hacer esto por ti. Y la entrega a Cristo es incondicional. Y no le hemos dado nada hasta que no se lo hemos dado todo. Y aquí había un momento de incertidumbre. ¿Dónde está el Señor? Su fe dependía de la presencia física de Cristo. ¿Dónde está Él? Pues entonces, si Cristo no está aquí, yo voy a resolver. Yo no puedo estar aquí esperando a que Él se aparezca. Como hacemos muchas veces. Yo no puedo quedarme de los brazos cruzados a que Dios obre. Yo voy a hacer algo. Si el Señor no me ayuda, me ayudo yo. Y eso fue lo que Pedro hizo. Ayudarse Él. Pero el pasaje demuestra que sin el respaldo de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Ya Él se lo había dicho en Juan capítulo 15, versículo 5. Vosotros sois el árbol de las uvas y yo soy yo soy la vid, yo soy el árbol de uvas y ustedes son las ramas. Si se mantienen pegadas a mí, van a dar muchos frutos, pero separadas de mí, nada podéis hacer. Y aquí se confirma esto. Separados del Señor no pueden hacer nada, aunque fueran expertos pescadores. En lo único que nosotros somos expertos es siendo expertos pecadores. Ahí sí somos expertos. En desobediencia, en olvidarnos de las promesas del Señor, en nuestro egoísmo que nos consume, en pensar en mí, en no sacrificarnos por el otro, en no salir de nuestra zona de confort para alegrarle la vida a otra persona. En eso somos expertos. Y aquí
esto lo demuestra. Cuando nosotros analizamos la vida de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que el problema no eran los peces, porque el Señor le dice algo tan sencillo: tírenla al otro lado y van a hallar peces. Algo tan sencillo como eso. Su frustración no los llevó a discernir que ahí siempre hubo peces. Una vez compramos un refrigerador en mi casa, el que tenemos ahora. Un hermano de la iglesia fue, me ayudó y fue con otro amigo y llevaron el refrigerador. Pasó por la puerta, pero cuando iba a entrar a la cocina, no cabe. Digo, pero ¿cómo yo pude cometer un error tan infantil? Porque cuando uno va a comprar cualquier cosa para el hogar, lo primero que uno tiene que tomar las medidas e ir a donde venden con la medida. Es mi medida la que decide lo que yo necesito, no lo que me están vendiendo. ¿Y cómo va a ser? Sí, entonces dice el hermano, dice, no, tranquilo, pastor. Y así, mide el refrigerador y mide el hueco de la puerta y dice, no, definitivamente no pasa. Digo, bueno, pero yo tengo otra puerta por el lado de atrás de la cocina, vamos a ver. No, y ahí vamos a ir con el refrigerador. No, espérate, vamos a ir a medir otra vez. No cabe. Dice el otro que está ahí, estamos los tres genios debatiendo. En esos días habíamos cambiado la puerta, se le había hecho un marco nuevo a la puerta de la cocina. Se va a haber que desmontar el marco de la puerta con todo y puerta. Y digo, wow, vamos a medir otra vez. Y los tres genios llegamos a la conclusión de que sí. Pero ya eso no va a ser hoy, porque es sábado por la tarde y en el edificio donde yo vivo hasta el mediodía no se puede hacer ningún trabajo. En eso llega mi amada esposa y nos encuentran los tres así, con cara de frustración. ¿Qué fue? No cabe la puerta, por la puerta el refrigerador. Dice, ajá, pero a ustedes se le ocurrió voltear el refrigerador a ver si cabe. Nos miramos los tres, lo volteamos, lo entramos, lo pusimos y nadie dijo nada. Y ese silencio se está rompiendo hoy aquí. Un hermano, muy querido, Milton, me dijo, nos vemos. Ok, callado, sí está bien. Los expertos. Cuando somos expertos, las cosas no funcionan. Y Pedro, Tomás, si nosotros analizamos sus vidas, nos vamos a dar cuenta que eran individuos que tenían sus situaciones particulares. Rápidamente, en los 5 minutos que me quedan. Simón Pedro, espontáneo, se constituyó en líder de los discípulos, en el vocero de los discípulos. Siempre vivía dando sugerencias y hablando cosas de las cuales él se iba a arrepentir primero. Por ejemplo, Señor, si tú eres el Señor, permite que yo camine sobre las aguas. ¿Y después qué pasó? Se estaba hundiendo, humillado. Caminó por las aguas, pero pasó la vergüenza. Sí, pero caminé, podía decir. Somos como Pedro. Sí, pero yo caminé y ustedes no. El Pedro es que dice, si todos ellos te niegan, yo no te voy a negar. ¿Se acuerdan? Pedro es el que, cuando vienen a arrestar a Jesús, saca la espada y le tira la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Porque quería demostrar que él era valiente, que no lo iba a negar. Y le llevó la oreja. Pero no fue la oreja la que tiró. Le tiró a la cabeza. Lo que pasa es que el siervo del sumo sacerdote era rápido. Es Pedro el que niega 3 veces a Cristo. Y cada una de las negaciones era más intensa que la otra. La última de las 3 negaciones fue con malas palabras. Ese es Pedro.
Pero también está llamado el Dídimo. La palabra Dídimo significa mellizo, lo que quiere decir que Tomás probablemente tenía un hermano gemelo. Y Tomás era un hombre valiente. Cuando iban a resucitar a Lázaro y que los discípulos estaban un poco dubitativos, dudosos, con miedo, Tomás dijo, vayamos y si tenemos que morir con él, muramos con él. Un hombre valiente. También era un hombre sabio. En Juan 14:5, Tomás hace una pregunta que produce una de las más grandes declaraciones jamás dichas en esta tierra. Y fueron las declaraciones de Cristo cuando le respondió a Tomás diciendo, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue por una pregunta que hizo Tomás. Yo tomé una clase intensiva de una semana, de lunes a sábado, de 8 a 5, todos los días, simplemente de cómo hacer preguntas sabias. Y esa pregunta de Tomás es una de las preguntas más sabias que nosotros encontramos en todas las Escrituras, porque produjo una de las respuestas más trascendentes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Tomás es valiente y es sabio. Pero pasó a la historia por ser incrédulo. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo, si yo no lo veo con mis ojos, si yo no meto y toco sus llagas o sus cicatrices, yo no voy a creer, aunque ustedes me lo digan. Pero las antiguas escrituras, las profecías del antiguo pacto dicen que el Mesías iba a resucitar, no voy a creer. Pero el mismo Cristo dijo que él iba a resucitar al Mesías, no voy a creer. Pero nosotros lo vimos, no lo voy a creer. Es decir, que Tomás negó el Antiguo Testamento, negó las palabras de Cristo y negó las palabras de los discípulos. Pero cuando Cristo lo escogió, no solamente para salvarlo, sino para ser sus discípulos, sabía que él iba a tener problemas con las dudas. De hecho, en Mateo capítulo 28, versículo 17, dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. ¿Y de cuánto? De 11. De los 11, vieron a Jesús y la mayoría le adoró, pero algunos dudaron. ¿Será él? ¿Será? ¿No será él? Nosotros los cristianos vivimos entre la fe y la duda. Un día tenemos mucha fe, otro día no. Un día ante un reto grande tenemos mucha fe y vemos al Señor obrar. Y otro día ante una situación insignificante dudamos. Si no, pregúntenle a Elías. Desafió a los falsos profetas de Baal y de Acera y el Señor le dio una victoria extraordinaria en la cumbre del Monte Carmelo. Y porque Jezabel lo amenaza y alguien le dice que Jezabel lo amenazó, entonces ahí comienza a estar trémulo de pavor. Entonces, aquí encontramos a un Pedro impulsivo, a un Tomás incrédulo, a un Natanael, el de Caná de Galilea. Natanael, el de Caná de Galilea, no encontramos mucha información de él, pero sí, en Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, aquel de quien profetizan los antiguos profetas, al que va a traer un nuevo amanecer en Jerusalén, al que va a traer liberación, aquel que estamos esperando por cientos de años. A Jesús, el hijo de José y María. Era para que Natanael dijera, wow, excelente, por fin nuestros ojos tienen el privilegio de ver el Mesías. Como dijo Simeón cuando presentaron al niño Jesús en el templo, despide a tu siervo en paz, ya estoy bien, vi al Mesías, aunque sea un niño. Amén. Vieron mis ojos al Mesías. Amén. Era para que Natanael celebrara. Pero ustedes recuerdan la respuesta de Natanael. ¿De dónde es él? De Santo Domingo. ¿El pastor Otto? ¿El pastor Tamolines? Sí, ese sí. Tenemos prejuicios. Natanael estaba lleno de prejuicios.
no conocía a Cristo, pero como los demás, principalmente del sur de Israel, de la región de Judea, veían con suspicacias a la gente de la región de Galilea, a donde pertenecía Nazaret. Y eso tiene sus razones, que no tenemos el tiempo, pero las personas de esa región de Galilea se juntaban mucho con gentiles, con personas que no eran judías por razones comerciales, pero eran unos expertos en las escrituras también. Entonces, los judíos del sur, los de la región de Judea, no lo consideraban muy puros. Entonces, ¿de Nazaret? ¿El Mesías? ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús de Nazaret. Y Nazaret pertenece a la región de Galilea. ¿Y cuándo se ha levantado profeta? ¿Había Natanael hablado con Cristo? No, pero tenía ese prejuicio. Y estaban los dos hijos de Zebedeo. Fíjense que quien escribe esta porción de las Escrituras es muy detallista. Dice Simón Pedro. Tomás, llamado el Dídimo. Es bien descriptivo en lo que está diciendo. Para que no haya confusión, porque Simón puede ser cualquiera. No, pero es Simón Pedro. Tomás, ¿cuál Tomás? El mellizo. Tomás, llamado el Dídimo. Natanael, ¿pero cuál Natanael? El de Caná de Galilea. O sea, es para que el lector no tenga confusión. Pero cuando llega a los otros discípulos, dice, y los hijos de Zebedeo. Oh, ¿y qué pasó con la descripción? Porque hasta ahora él es muy descriptivo, muy detallista. Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se llamaban? Jacobo y Juan. O sea que Juan es muy descriptivo cuando se trata de los demás, pero cuando se trata de mencionar nombres, pone los hijos de Zebedeo. Como que nosotros no nos íbamos a dar cuenta que los hijos de Zebedeo se llamaban Jacobo y Juan, el que escribió. Aún en el relato bíblico se refleja nuestra humanidad, aunque es inspirada por Dios. ¿Nos damos cuenta? Somos muy solícitos en señalar al otro, pero cuando se trata de nosotros, si nos podemos escabullir, nos escabullimos. Estamos tan pendientes de lo que el otro hace que no nos damos cuenta de todas las metidas de patas que nosotros cometemos, porque estamos pendientes a los demás. Sin embargo, esa es la iglesia de Cristo. Los discípulos nos representan a nosotros. Y después de ese evento, y después de que vino el Espíritu Santo, dice la Biblia, que por ejemplo Jacobo murió decapitado. Juan murió anciano en una prisión, en una isla que se llamaba Pasmo. Y la tradición dice que Pedro murió crucificado y que estando crucificado dijo, no merezco morir igual que mi maestro, crucifíquenme a boca abajo. Y que Tomás murió como misionero en la India en el martirio. Y así todos ellos fueron transformados después de esta experiencia. El Señor, cuando nos salvó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sabía que a pesar de su muerte, nosotros íbamos a estar luchando con nuestra humanidad. Ahora, nuestra humanidad no es una excusa para nosotros no crecer, sino seguir cada día, como Pablo dijo en Filipenses 3:13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros defectos, nosotros miremos hacia atrás y digamos, gracias Señor, porque tú me has acompañado y he crecido. Pero mirando hacia adelante podamos decir cuánto me falta todavía. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Oremos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Y en este culto tan especial, inolvidable, amén, que no nos olvidemos de ti ni de tu palabra. Gracias Señor. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.